Hola, buen día a todos, qué gusto saludarlos. Hoy continuamos con una serie de estudios acerca del Sermón del Monte. Y el Señor Jesús introduce esto que tiene que ver con la ley de Moisés, con la siguiente afirmación. Si vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el versículo 17, el Señor Jesús dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cuando el Señor Jesucristo está afirmando esto, de alguna manera esto se debe porque los escribas pensaban que el Señor Jesús tenía propósitos de cambiar la ley. Pero ¿qué les parece si antes de continuar oramos? Padre, gracias te damos por este día. Te rogamos que en él seamos ministrados en tu palabra, que tu palabra llegue a nosotros con poder. Toma todo lo que soy y Padre, háblanos a través de este estudio. Te lo pido, Dios, suplicándote esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos a través de este medio en el cual llegamos a ustedes en la palabra de Dios. El Señor Jesús les platicaba que estaba siendo muy importante acerca de lo que implica la palabra. Y hay una palabra importante que señalar. La palabra sinceridad tiene que ver que en Grecia, cuando se vendían estatuillas, sus imperfecciones eran cubiertas con cera. ¿Sí? Una especie de cera las cubría. Y así la apariencia daba una percepción de que estaba en buen estado. Era la cera la que me daba esta apariencia. Hoy día hay tal magia en las apariencias. Existen materiales que lo imitan todo, imitan el oro, la plata, el bronce, etc. Por ejemplo, con la fibra de vidrio puedes hacer muchísimas cosas. El problema de la apariencia es que lo que estaremos hablando en estos mensajes que estamos platicando es acerca de cómo lo aplicamos en verdad a nuestra vida y sobre todo a la vida espiritual. Esto es importante, no solo la apariencia. El problema es que muchas veces en nuestros tiempos la apariencia se ha legalizado. Ya no importa la verdad, ya no importa que todo sea cierto, sino la relatividad, lo que conviene. Hoy quiero invitarles a que reflexionemos en esto y que pensemos seriamente en lo que implica la verdadera enseñanza del Sermón del Monte. En el estudio que estaremos viendo del Sermón del Monte, Dios había hablado a Israel en el monte Sinaí. Sus preceptos los había dado y había adecuado de alguna forma todo para que Israel se convirtiese en su pueblo. Pero el Israel del tiempo del Señor Jesús había, más bien ellos, adecuado la palabra a sus propias conveniencias, la ley a su propia conveniencia. Así que, por ejemplo, cuando hablábamos acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, esto venía a romper todo el esquema religioso de los tiempos de Jesús. En aquellos tiempos se enseñaba que los ricos eran los beneficiarios, ¿sí? Los pobres eran apartados porque eran pecadores y no tenían ningún merecimiento de estar con Dios. Lo que Jesús dice revoluciona la sociedad y también lo que significa la fe. ¿Cómo? Porque no eran aquellos los ricos los que podían, sino aquellos que reconocían su realidad. Así que los religiosos de su tiempo pensaban que esto quería cambiar la ley. En este sentido, mis amados,
Jesús hace énfasis en el versículo de 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. En un sentido importante, Jesús, en lugar de quitarle fuerza, hace énfasis en el verdadero sentido ¿de qué? De la palabra de Dios. Sí, una vida que pueda reflejar a Cristo. Por eso es importante que los cristianos entendamos que en medio de cualquier circunstancia no adecuamos la Biblia a nuestras necesidades, sino nosotros a ellas mismas. Por eso es que Jesucristo enseña estos principios en medio de la ley. Ahora, ¿qué es lo que ahora nos atañe a nosotros poder pensar en el sentido de este mandamiento? Porque Jesús va directo a los mandamientos que Jesús enseñó acerca de la comunión con los demás. Y dice el verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 21 del capítulo 5 de Mateo. ¿Han escuchado ustedes aquella expresión, miradas que ven, corazón que no siente? En esa expresión, pareciera que el hombre se da permiso de poder sentir y hacer aún sin dañar y no ocurre nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras no externe o no manifieste mi enojo, mi forma de dañar a las gentes prácticamente, no pasa nada. Pero cuidado cuando te enojas. Porque es cierto de alguna forma que esta forma de actuar, Jesús empieza a decir el verdadero significado. ¿Qué significa o qué trata de decir esto cuando el versículo 21 dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, y cualquiera que hiciere algo contra su prójimo, ¿sí?, es de alguna forma un daño, aun cuando esto no se haya llevado a cabo? Miren, cuando este pasaje se refiere a matar, no necesariamente se refiere a quitar la vida en cualquier circunstancia, sino al homicidio, ¿sí?, o asesinato. ¿Qué quiero decir con esto? La misma Escritura habla de guerras que el pueblo de Israel libró para conquistar la tierra prometida. La misma Escritura habla de guerras que el pueblo de Israel tuvo que librar para conquistar la tierra prometida contra los pueblos que habitaban, pueblos paganos. También de pecados que merecían la pena de muerte. El tema es muy sensible para muchos porque hay mucha gente a favor de la pena de muerte y otros en contra. Así que el tema que hoy estamos tratando no es aquel que tiene que ver con quitar la vida en una forma barata y no considerar que Dios la dio. No. Lo que aquí es importante, mis amados, es que debemos valorar la vida de otros porque Dios la dio. Por ello, no asesinarás o no cometerás asesinato. Ahora, ¿dónde está el problema en el mandamiento?
Y no precisamente en el mandamiento, sino en la forma en que lo estaban tomando. Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, es decir, lo que enseñaron los hombres. Pero Él ahora toma la autoridad para Él. Mas yo os digo, es decir, en verdad es mi palabra. Él es la palabra. Los escribas y los fariseos habían encerrado al mandamiento en el homicidio, en el asesinato, pero habían dejado completamente abierto las relaciones personales. Mientras ellos no mataran o asesinaran a alguien, habían cumplido. Pero Jesús va más allá de las apariencias. Y fíjense lo que dice el verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús va más allá. Jesús refiere el sentido de este pasaje a las relaciones personales. ¿Por qué? Porque en un sentido Jesús está diciendo, si te enojas contra tu hermano, y aquí la palabra enojo tiene un sentido, de un significado de aquel que se enoja desmedidamente, locamente, sin control. Algunas versiones le añaden la palabra locamente. Y esto lo que muestra es que hay enojos de amor. Esto puede darse en algún desacuerdo. Y estos no son malos. Diríamos que hasta podrían ser enojos justos. Pero aquí no se está refiriendo a ese tipo de enojo. Se refiere al enojo que lleva orgullo, que lleva malicia, que llega hasta aborrecer y no tomar en cuenta a la otra persona, hasta un sentido de venganza, de opresión. Si te das cuenta, al final del verso 22 menciona los insultos, ¿sí? Entonces, entendamos, Jesús no nos llama a tener cuidado con el enojo, porque el enojo desmedido es el que está de alguna manera mostrando que es el que tenemos que tener cuidado, porque esto menosprecia la vida de nuestro hermano, a tal grado que podemos empezar diciéndole necio, que es una palabra usada como raca, que significa vacío o cabeza hueca, sin entendimiento. Es un insulto a la inteligencia humana que Dios le dio a la persona. Y así como el insulto de fatuo, que puede estar señalando a una persona con la posibilidad de que esta persona no pueda acceder a la misma salvación. Esta era una forma de calificar. Entonces, meditemos las consecuencias. Si te enojas contra tu hermano, ¿cuál es la consecuencia? Serías culpable de juicio, es decir, tendrías que rendir cuentas. Si le dices necio a tu hermano, la consecuencia sería que serías culpable ante un jurado, un concilio. Pero si le dices fatuo, que no tendrá entendimiento, estás exponiendo tu vida al infierno de fuego. Pero, ¿quién de aquí de nosotros, quién de nosotros no se ha enojado a tal grado con su hermano? Tú lo sabes. Solo tú sabes cómo ha llegado tu enojo y hasta dónde ya ha llegado. Pero sabes, no solamente tú lo sabes, Dios lo sabe. Y Dios está interesado en lo que hay en tu corazón, en lo que aparentas. Él sí se da cuenta de la actitud que has tomado contra tu hermano. Hoy Dios te dice,
Ve lo que hay en tu corazón. Ve lo que tienes contra tu hermano. ¿Te has enojado a ese grado? Es importante que lo reflexiones. ¿Has pronunciado insultos que denigren a alguien más y que lo humille? ¿Lo has considerado a tal grado que piensas que no tiene entendimiento para la salvación? Es importante que lo reflexiones. Jesús te da una salida. Y fíjense, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor te está dando una oportunidad. Y si lo tradujéramos a nuestro tiempo, diríamos, si has llegado al momento de estar en comunión con el Señor, o si vas al templo y vas a adorar, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, en lo cual tú lo ofendiste, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Esto es importante y ojalá tú lo consideres. Podemos convertirnos muchas veces en quienes pueden orillar a otras personas a que sus vidas sean dañadas por haberlos insultado. Reflexiona esto y el Señor ponga en tu corazón el buen sentir. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, sabemos que tu palabra nos conduce a nuestra realidad interior. Te ruego, Padre, que si nosotros hemos tratado mal a nuestro hermano, de tal manera que tenemos algo contra él y nuestro enojo ha sido desmedido, tengamos cuidado, que sepamos amar como tú nos has amado. Y Padre Celestial, saber que finalmente eres tú quien da la paga, no nosotros. Gracias te damos en Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.